¿Alguna vez te has detenido en el umbral de la desesperación, sintiendo que el universo conspira para demorar tus anhelos más profundos, tus sueños más acariciados? ¿Has sentido la punzada de la impaciencia, la frustración de que aquello, por lo que tanto has luchado o esperado, simplemente no se materializa? Y si te dijera que esa espera, esa aparente inmovilidad, no es un capricho del destino, sino una intrincada danza cósmica, un tiempo perfecto tejido con hilos de sabiduría ancestral que tu mente occidental apenas comienza a comprender? Este sendero que hoy desvelamos, mis queridos buscadores de la verdad, no es una mera reflexión sobre la temporalidad, es una inmersión profunda en la esencia misma de la sabiduría budista, un elixir de conocimiento capaz de desmantelar tus preconcepciones más arraigadas sobre cómo fluye la vida y tu lugar dentro de su vasto océano. Prepárate, porque lo que está a punto de ser revelado transformará radicalmente tu percepción del universo esotérico y de tu propio poder interior. Aquí en los ábsides de esta enseñanza milenaria, no solo encontraremos consuelo para el alma impaciente, sino una llave maestra para una profunda alquimia interior. Visualiza por un instante la liberación del yugo de la ansiedad, la disolución de la constante presión por controlar cada faceta de tu existencia. Imagina una vida donde la incertidumbre no es un abismo de temor, sino un lienzo virgen, sobre el cual la paciencia serena y la confianza inquebrantable pintan tu destino con pinceladas de gracia y sincronicidad. Este conocimiento, rara vez, con tal claridad, es una brújula para navegar las turbulentas aguas de la modernidad, una guía para transmutar la frustración en fe, la prisa en paz, el apego en fluidez y la resistencia en aceptación consciente. La relevancia de esta sabiduría es inmensa en un mundo que premia la inmediatez, pero olvida la maduración. Ella nos ofrece una epifanía, una revelación que va más allá de la lógica lineal, invitándonos a sentir el ritmo orgánico del cosmos, a sintonizarnos con esa melodía que nos susurran todo, llega a su debido tiempo. Pero, ¿cuál es el secreto de este tiempo perfecto? ¿Cómo se alinea nuestra voluntad con la voluntad del universo para que los frutos de nuestro esfuerzo y deseo maduren en el momento exacto? Pronto desentrañaremos por qué el arte de soltar, ese acto de aparente rendición, es en realidad el portal más potente para recibir nuevas oportunidades y bendiciones. Te revelaré cómo la paradoja de aceptar plenamente el presente, incluso con sus dificultades, libera la energía necesaria para avanzar más rápido de lo que la prisa jamás podría lograr. Ahondaremos en la majestuosa red de la sincronicidad cósmica, esa certeza inefable de que nada es casualidad, que cada evento, cada encuentro, cada coincidencia, es una hebra tejida con propósito divino en el tapiz de tu existencia. Exploraremos cómo reconocer las señales sutiles que el universo nos envía, tanto internas, a través de nuestra intuición, como externas, en el mundo que nos rodea, confirmando que vamos por el camino correcto, incluso cuando la bruma del futuro nos oculte la senda. Y sí, mis queridos, descubriremos el propósito oculto de los obstáculos, que no son barreras, sino estaciones de entrenamiento, portales hacia un nivel superior de conciencia y preparación. Este no es un camino de espera pasiva, sino de acción consciente sin apego, de vivir plenamente en el ahora, cultivando una confianza interior tan sólida que ninguna tempestad externa podrá conmoverla. Si esta resonancia te ha encontrado, sí, sientes el eco de estas verdades en lo más profundo de tu ser, te invito a unirte a esta expedición hacia la sabiduría. Permite que este espacio sea tu santuario de aprendizaje, un lugar donde las viejas cadenas de la impaciencia y el control se disuelven. Un simple me gusta a este video, un comentario compartiendo tus propias experiencias con el tiempo y la espera, o una suscripción a este canal, son los primeros pasos en este camino compartido. Los primeros hilos que tejemos juntos en la urdimbre del autoconocimiento y la plenitud. Nos adentramos ahora, caminantes del alma, en la esencia de la sabiduría del tiempo perfecto. No es espera pasiva, sino profunda alquimia interna que nos prepara. Un crisol donde la conciencia se purifica. ¿Qué significa estar preparado? No es acumulación de datos, sino resonancia, alineación vibratoria del ser completo en mente, cuerpo, espíritu. Es cuando tu recipiente interno, forjado por la experiencia, es capaz de contener la energía de lo que está por manifestarse sin desbordarte. Piénsalo así, el fruto más dulce no se arranca antes de su madurez. Si lo haces, será amargo y perjudicial. Ciertas verdad. Revelaciones, oportunidades, son frutos cósmicos. Recibirlos antes de que nuestra psique o espíritu estén listos puede causar más daño que beneficio. Los maestros herméticos hablaban de coagulación de la luz y digestión del conocimiento. El Saibalión nos susurra sobre ritmo y polaridad, la marea de la vida. La paciencia no es inacción, sino la sabiduría de sincronizarse con esta marea. Es la comprensión de un kairos, un tiempo oportuno,
una ventana que se abre solo cuando tu frecuencia y la del universo se fusionan, muy diferente del Cronos. El tiempo lineal al que nuestra mente se aferran los gnósticos, entendían que la verdadera gnosis se revelaba a quienes purificaban su alma por autodescubrimiento. Solo entonces, el pneuma podía despertar. En alquimia, la transmutación del plomo en oro era alegoría de la transformación del ser. Exigía paciencia infinita y la correcta temperatura en el Athonor, el horno del alma. Demasiado calor, quemaba poco, no transformaba. La medida exacta es la clave en este proceso de preparación interna. Es la alquimia de tu ser. Cada desafío, herida sanada, introspección que confronta sombras. Son etapas calibradas con precisión en tu laboratorio interior. Son reactivos que refinan tu vasija, haciéndola fuerte, permeable a energías sutiles, capaz de sostener la magnitud de tus mayores deseos. ¿Sientes urgencia por anhelos no manifestados? Detente. Pregúntate, ¿estoy realmente preparado para sostener esta bendición? ¿He cultivado la sabiduría necesaria? No hay error en el reloj cósmico. Cada experiencia, persona, fallo aparente, es pieza irreemplazable en tu evolución, preparándote para la siguiente revelación, y así, mientras la bruma se disipa, vislumbrando el siguiente velo, te invito a reflexionar sobre las verdaderas medidas de la preparación. La sabiduría del tiempo perfecto es solo el umbral hacia una comprensión más profunda de cómo tejemos nuestra realidad. Un misterio que nos conducirá a desentrañar los hilos invisibles que conectan nuestro destino. Con la voluntad cósmica en la vasija, una vez refinada, debe vaciarse para poder llenarse de nuevo. Hemos hablado de la preparación, de calibrar el fuego interno y del tiempo cósmico, pero ¿de qué sirve una copa pulida si aún rebosa con los residuos de lo que ya no nutre? El arte de soltar es la segunda clave de la alquimia de la manifestación. La etapa del anigredo en el opus magnum, donde todo lo viejo y putrefacto debe ser disuelto para que lo nuevo pueda nacer del caos fértil. Es el descenso a la oscuridad purificadora, donde confrontamos los fantasmas de nuestro pasado, los miedos arraigados y las falsas seguridades a las que nos hemos aferrado con desesperación. Imaginen, por un instante, un pergamino ancestral, de escrituras pasadas, de decretos caducos, de mapas que ya no conducen a ningún tesoro. ¿Cómo podría el espíritu inscribir en él una nueva profecía, un nuevo sendero, si no se purga primero de la tinta seca? Así son nuestros apegos, esas cadenas invisibles que nos atan a lo conocido, a la comodidad ilusoria de lo que fue, el miedo a lo desconocido, la nostalgia por lo perdido, la identidad construida sobre ruinas de ayer. Todo ello es peso muerto que impide el ascenso. No se trata solo de objetos materiales, sino de patrones de pensamiento, de heridas no sanadas, de la necesidad de aprobación ajena, de la falsa creencia de que nuestro valor reside en lo que poseemos o en lo que otros opinan de nosotros. Esta resistencia al desprendimiento es a menudo el mayor obstáculo, un nudo energético que bloquea el flujo vital a los sabios de Eleusis. En sus misterios, no solo iniciaban en la visión de lo sagrado, sino en el despojo de lo profano. Ver a Perséfone retornar de las profundidades. Uno debía descender también a las propias, al inframundo del inconsciente, y allí, conscientemente, liberar el lastre. En el Tao, el principio del Wu Wei no es inacción, sino acción sin esfuerzo, sin resistencia, un fluir que solo es posible cuando el recipiente no opone obstáculo. Si tu mente está llena de resentimiento, de expectativas rígidas, o de la ansiedad por controlar el futuro, ¿cómo puede el universo depositar en ti la semilla de una bendición que requiere espacio, fluidez y confianza? Es la vasija rebosante, que no puede recibir una gota más. El libro tibetano de los muertos no es solo una guía para el tránsito final, sino una metáfora para los incontables muertes y renacimientos que experimentamos en vida. Cada vez que soltamos un apego, una creencia limitante, una relación tóxica, estamos muriendo a una versión de nosotros mismos para renacer a otra más expandida. Es un acto de fe radical, en soltar la rama a la que te aferras, confiando en que el aire te sostendrá y te elevará. Este proceso puede ser doloroso, sí, como la muda de piel de la serpiente o el desprendimiento de las hojas en otoño, pero esa agonía es el preámbulo de una nueva vitalidad, de una conexión más profunda, con el pulso universal. Los antiguos gnósticos, al buscar la gnosis, comprendían que esta revelación interna solo era accesible cuando el alma se desprendía de las ilusiones del mundo material, de las cadenas creadas por los arcontes de la mente y el ego. El verdadero conocimiento no se añade, se revela al limpiar el velo La verdadera alquimia interior exige que nos convirtamos en ese Athonor purificador, no solo para forjar el oro de nuestro espíritu,
sino para quemar las impurezas que nos impiden ver nuestra propia riqueza. ¿Qué sombra proyecta aún su alargada figura sobre tu camino? ¿Qué apego te roba energía vital? Esa fuerza que podría estar co-creando tu futuro, ¿qué narrativa antigua te mantiene prisionero de un destino ya obsoleto? Reflexiona. Sinte su peso, su densidad en tu pecho, en tu mente, luego, con la intención pura de tu ser, permite que se disuelva en el éter, haciendo espacio para lo que es verdaderamente tuyo, por derecho divino, porque solo cuando el cántaro está vacío, puede rebosar con el néctar de nuevas posibilidades y la luz de una comprensión que estaba velada. Esta es la paradoja del don en entregando, recibes, vaciando, te llenas. Es un misterio tan antiguo como la creación misma, un preludio esencial para desvelar cómo los hilos invisibles de la voluntad cósmica no solo tejen tu realidad, sino que responden a la amplitud de tu vacío, el receptáculo que has cultivado con cada acto de desprendimiento. Prepárate, pues el siguiente paso nos sumergirá en la danza entre lo vacío y lo lleno, entre el deseo y la manifestación, un umbral donde la vibración de tu ser se alinea con el corazón pulsante del cosmos, el umbral al que te refieres, el de la danza entre lo vacío y lo lleno. Es precisamente donde la verdadera paciencia serena revela su rostro como una fortaleza inconmovible. No se trata de la resignación pasiva del esclavo encadenado que espera la muerte, sino de la espera activa del maestro artesano que conoce el tiempo de fraguado de su obra, o del jardinero que siembra la semilla y confía en el lento, pero inexorable, milagro de la vida bajo la tierra. Esta paciencia es una forma de inteligencia cósmica, una sintonía con el kairos, el tiempo oportuno, en contraposición al cronos, el tiempo lineal que nos encadena a la ansiedad y la prisa. Las antiguas tradiciones gnósticas, en sus más recónditos textos como los manuscritos de Nag Hammadi, no solo hablaban de eones y emanaciones, sino de la sabiduría de no forzar el despliegue de la pleroma, la plenitud. Entendían que cada alma, cada chispa divina, tiene un ritmo intrínseco, de maduración y ascensión. La impaciencia, en este contexto, era vista como una discordancia, una rebelión del ego contra la sinfonía universal, un intento de arrancar el fruto antes de que estuviera maduro, lo que solo produce amargura. Imagina al alquimista supremo, no solo el que transforma el plomo en oro, sino el que transmuta la ansiedad en serenidad, el miedo en confianza. Su secreto no reside solo en la fórmula, sino en su capacidad para observar el haz-tenor durante días, semanas, incluso meses, sin interferir, sin dudar, permitiendo que las complejas interacciones químicas y sutiles se desplieguen por sí mismas. Cada etapa, desde la nigredo hasta la rubedo, demanda un tiempo incalculable, una fe ciega en el proceso invisible. La más mínima intervención precipitada podría arruinar el trabajo de años. Así es la alquimia interior, en tu espíritu. Es la materia prima, tu conciencia, el fuego, y tu paciencia serena, la garantía de que la gran obra no será abortada por la impetuosidad del ego. Esta fortaleza no es inacción, es una acción consciente desde un lugar de profunda certeza. Es el arquero que tensa el arco hasta su límite, pero no suelta la flecha hasta que el viento es propicio. El aliento es constante y el objetivo está perfectamente alineado. Su paciencia no es la ausencia de movimiento, sino la preparación para el movimiento perfecto. Es la confianza en que el universo, en su infinita sabiduría, tiene un ritmo que trasciende nuestra limitada comprensión lineal. ¿Acaso intentaría el roble apresurar su crecimiento? ¿O la marea desobedecer la luna? La paciencia serena te permite habitar el presente con plenitud, sabiendo que el futuro se despliega desde este momento sagrado, y no como una imposición forzada. Te libera de la tiranía del debería ser, y te ancla en la verdad del es. Cuando cultivas esta paciencia activa, te conviertes en un canal claro para la voluntad cósmica, permitiendo que los hilos invisibles que mencionamos no solo tejan tu realidad, sino que respondan a la armonía de tu propio ser, una armonía tejida con el oro de la paciencia. Este es el verdadero vacío que se llena, el receptáculo que espera no con necesidad, sino con la quietud de la certeza ahora. Si esta paciencia es el catalizador que permite que el néctar de nuevas posibilidades fluya, como discernimos la dirección de ese flujo, como, en medio de la serenidad de la espera, se nos revela el siguiente paso de nuestra propia evolución, la siguiente revelación de nuestro destino manifiesto. El sendero de la sabiduría nos lleva ahora a desvelar los secretos de la intuición silenciosa, el oráculo interno que susurra verdades más allá de la razón. Un eco de la voz primigenia del cosmos a la intuición silenciosa no es un mero presentimiento, hermanos del sendero, sino la vibración sutil de la gran red de la existencia. Es el telar cósmico, susurrando sus patrones, la melodía de las esferas que solo el oído interno, afinado por la paciencia serena,
puede percibir. Hemos sido condicionados a creer en el azar, en la casualidad caprichosa de los eventos. Pero, os digo, desde los anales más recónditos de la sabiduría ancestral, que el azar es solo la máscara que la ignorancia le pone al orden divino. Nada es verdaderamente casual. Cada encuentro, cada coincidencia que desestima la mente racional, es en realidad un nudo en la intrincada tela de la sincronía cósmica. Imaginad el universo no como un vasto vacío, sino como un organismo vivo y pulsante, donde cada partícula, cada ser, es una célula interconectada por hilos invisibles de energía y propósito. En los antiguos, desde Delfos hasta los sabios taoístas, comprendieron esta verdad. En el microcosmos, refleja el macrocosmos. Las tablas herméticas, pergaminos de conocimiento primordial, susurran que todo evento externo es manifestación de una resonancia interna, un eco visible de una vibración invisible. Así, la sincronicidad es el lenguaje del anima mundi, el alma del mundo, comunicándose con nuestra alma, revelando la danza de la causalidad más allá de nuestra percepción lineal. Es el universo espejándose en tu ser, diálogo constante entre tu propia alquimia interior y el gran crisol cósmico en aquello que la modernidad etiqueta como coincidencia significativa. Los alquimistas interiores lo llamaron la conjunción de los opuestos en el campo unificado. Si tu paciencia ha abierto un canal, tu atención plena e intuición agudizada te permiten leer este lenguaje. Un objeto que aparece, una frase al pasar, un nombre que resuena inesperadamente. Estos son los jeroglíficos que la gran obra te envía. No son arbitrarios. Son señales en tu mapa personal hacia la iluminación. La clave reside en la resonancia que sientes. Esas coincidencias que llevan una carga emocional, un sentimiento de significado más allá de la lógica QT y de Chia, y te hacen respirar hondo. Esas son las verdaderas flechas de la sincronicidad. Son destellos que iluminan el sendero. Indicaciones de perfecta alineación con la corriente del Dao, con tu verdadero propósito. Al ignorar estas señales, es negar la mano invisible que te guía. Pero, ¿qué sucede cuando esta mano se hace más evidente? Cuando los sutiles empujones se convierten en portales que se abren, invitándonos a un salto de fe, a una acción deliberada más allá de la mera observación. La siguiente etapa de nuestro rito de conocimiento nos exigirá no solo reconocer los hilos invisibles, sino también aprender a tejer con ellos, con la confianza que solo el que ha visto la telaraña cósmica puede poseer, transformando la comprensión en manifestación consciente en sí. Las coincidencias son jeroglíficos. ¿Quién es el escriba? Aquello que los antiguos llamaron el idioma de los pájaros, o la lengua ignota, no era otra cosa que la capacidad de leer la vibración subyacente de la realidad, el susurro del absoluto manifestándose en lo trivial. Estas señales no son meros eventos azarosos, sino códigos cifrados desde la misma urdimbre del tiempo. Mensajes personales del origen, diseñados para tu alma en particular. Son la resonancia de tu propio campo electromagnético vital, sincronizándose con la vasta matriz energética universal. La sabiduría ancestral, recogida en códices olvidados como el libro de Thoth o las tablas Esmeralda, aunque no siempre accesibles a la mirada profana, siempre ha insistido en que el cosmos es un ser vivo que dialoga con sus partes. Las señales externas, un libro que cae abierto en la página exacta, una conversación que escuchas al pasar y que responde a tu pregunta interna, la aparición de un animal totémico, en un momento de duda, son los ecos de tu propia vibración, manifestándose en el espejo del mundo. Pero el verdadero discernimiento yace en las señales internas, en la voz de la intuición, que es el lenguaje del alma. El primer susurro del ser en esa corazonada inquebrantable, ese sueño vívido que trae claridad, la imagen repentina que ilumina un dilema, son las brújulas más fieles, son el eco de tu propia deidad interior, confirmando la alineación con tu camino áureon en el sendero de la alquimia interior. El arte de reconocer estas señales se perfecciona silenciando el tumulto de la mente reactiva. El solve et coagula de la gran obra no solo descompone y recompone la materia, sino que disuelve el velo del ego para permitir que la verdad pura se revele. Así como el chamán aprende a leer las entrañas de los animales, o el augur la trayectoria de las aves, para predecir el futuro o validar una acción, el alquimista moderno aprende a leer las señales que surgen de la interfase entre su conciencia y el flujo cósmico. Se trata de una forma de adivinación elevada, no de pronósticos rígidos, sino de afirmaciones dinámicas de que tu energía, tu intención y tu acción están en armonía con la voluntad mayor. En cada sincronía que percibes, es una nota musical. En la sinfonía de tu existencia, una confirmación de que estás afinado con la melodía universal. ¿Acaso no fue la visión de un águila en el desierto lo que impulsó a un profeta a iniciar su viaje? ¿No fue un encuentro fortuito con un maestro errante lo que desvió el destino de un buscador hacia su verdadera vocación? Estos relatos, tejidos en el tapiz de la historia mítica y real,
no son meras anécdotas, sino ejemplos de cómo la corriente de la vida se comunica con aquellos dispuestos a escuchar, con aquellos cuya sensibilidad ha sido cultivada para vibrar. En resonancia con lo sutil, la confirmación llega, no como un relámpago que lo ilumina todo, sino como un hilo de luz que se añade a un ovillo ya existente. Fortalece la confianza en la inteligencia intrínseca del universo y en tu capacidad para decodificar sus mensajes. Es el universo diciendo, sí, este es el camino. Y cada sí disipa una sombra de duda, fortalece tu resolución y te empuja hacia la siguiente fase de tu transmutación. No te limites a la observación pasiva. La verdadera maestría de la alquimia reside en cómo interactuamos con estas revelaciones. Porque si el universo te habla, ¿cómo le responderás? La siguiente etapa de nuestra inmersión en la sabiduría oculta nos invitará a trascender la mera recepción, a pasar del reconocimiento a la acción consciente, de la comprensión a la manifestación. En una danza sagrada con la corriente cósmica, es hora de aprender a tejer los hilos de la sincronía en el tapiz de nuestra realidad, de convertir el susurro en un estruendo, la señal en un camino palpable hacia la transmutación. ¿Estás listo para empuñar el telar? Hemos hablado de escuchar el susurro cósmico, de reconocer las señales que el universo hilvana, pero hay un velo, una bruma que a menudo nos impide ver, una fuerza que nos ancla y frena nuestro avance, incluso cuando la corriente promete movimiento. Me refiero a la resistencia. Ese acto reflejo de oponernos a lo que es, de luchar contra la realidad presente tal como se manifiesta e imagina un caudaloso río. Su energía fluye, impetuosa. Ahora, piensa que tú, como un guijarro obstinado, te niegas a ser parte de esa corriente, aferrándote a una roca sumergida, gastando toda tu fuerza en una lucha fútil. Esa es la esencia de la resistencia en un derroche monumental de energía vital, una prisión autoimpuesta forjada con los barrotes. Del esto no debería ser así. Cada fibra de tu ser que se opone a la realidad presente es una fuga de tu poder, una renuncia a tu potencial transformador. Esta resistencia no solo nos estanca, sino que nos sumerge en un fango de frustración, velando la verdad de que en el presente, por adverso que parezca, reside la llave de nuestra liberación aquí, reside la gran paradoja que los antiguos maestros de la alquimia interior comprendieron con solo al aceptar plenamente lo que es. Por doloroso o confuso que parezca, liberamos la energía necesaria. Para trascenderlo en la aceptación, no es resignación, no es un acto pasivo de rendición a la fatalidad, es una elección activa, un acto de soberanía del espíritu que reconoce la verdad del momento sin juicio, sin lucha, es decir, sí a la realidad en su totalidad, no porque nos agrade, sino porque al hacerlo, desmantelamos la fortaleza de la resistencia que nos encarcela. Un acto de profunda humildad y poder simultáneo. Los hermetistas egipcios lo sabían. Sus textos velados postulan la ley del ritmo y la polaridad. El arte de transmutar lo negativo en positivo era la maestría sobre esta aparente contradicción. En la antigua India, el Karma Yoga enseña la acción desinteresada y la aceptación del fruto, liberando el apego al resultado. La verdadera liberación no viene de cambiar lo externo, sino de cambiar nuestra relación con ello. Cuando cesa la lucha interna, la energía antes empleada en esa batalla inútil se libera. Imagina ese torrente de vitalidad que vuelve a ti, desatado de su cautiverio. Esta energía, antes aprisionada, se convierte en combustible puro para la aceleración, para el movimiento consciente hacia tu más elevado destino. Es el oro alquímico que emerge del plomo de la contención. Este es el kit de la alquimia del alma. Al transformar la inercia de la resistencia en el dinamismo de la aceptación consciente, al abrazar el presente, con todas sus imperfecciones, creamos un vacío, un espacio sagrado, donde la nueva realidad puede germinar. De repente, las soluciones aparecen, los caminos se revelan, y la intuición, antes ahogada por la negación, habla con una claridad cristalina. Esta es la aceleración, que se produce, no por forzar la puerta, sino por abrirla desde dentro. Al soltar la llave de la resistencia, es el flujo sin esfuerzo, la danza con la corriente cósmica. Pero no te engañes, este es solo el primer paso. Una vez que la energía es liberada, ¿cómo la dirigimos? ¿Cómo la moldeamos con intención para co-crear el destino que anhelamos? Esa es la siguiente pregunta que nos llevará a la verdadera maestría de la manifestación consciente. Un arte tan antiguo como el tiempo mismo, ahora que la corriente de vitalidad fluye liberada, desatada de las cadenas de la resistencia, se plantea la pregunta fundamental. ¿Cómo dirigimos este torrente sagrado? ¿Quién es el timonel que traza el rumbo en el océano de lo desconocido? Es aquí, en el umbral de la acción consciente, donde se eleva la fuerza de la confianza interior, no como una mera bravuconería del ego, sino como el eco resonante de tu propia divinidad, el ancla inamovible en la tempestad en la mayoría busca, seguridad en lo efímero en las arcas rebosantes, en la aprobación ajena,
en la solidez aparente de las estructuras mundanas. Pero estos son castillos de arena ante la marea de la existencia. Observa las civilizaciones que creyeron eternas, los imperios que se desmoronaron, las fortunas que se desvanecieron como el rocío matutino. La verdadera seguridad jamás ha residido en lo que se puede poseer, sino en lo que se es. Incuestionable de nuestra propia resiliencia. La sabiduría innata para transitar por cualquier laberinto que el destino nos presente e imagina a los antiguos maestros estoicos, no en su rígida disciplina, sino en la calma profunda de su espíritu. Ellos no buscaban cambiar el mundo externo, sino transformar su percepción del mismo. Comprendieron que la única fortaleza inexpugnable es la mente que confía en su capacidad de adaptación, que abraza la impermanencia como su única constante. Este es el primer secreto de liberación de la duda, un texto apócrifo de las escuelas herméticas que susurraba sobre un ojo interno capaz de ver más allá de la ilusión de la forma, un ojo que solo se abre cuando el alma ha cultivado la absoluta certeza en su propia indestructibilidad. Se dice que este texto fue celosamente guardado en las criptas de Alejandría, su sabiduría velada para aquellos que no estaban preparados para el peso de su revelación. Esta confianza no es ciega, no es una fantasía, nace de la forja, de la experiencia, de cada caída de la que te has levantado, de cada error del que has extraído una lección preciosa. Cada cicatriz en tu alma es una medalla de tu resiliencia, un testimonio de tu invulnerabilidad esencial. La sabiduría, por su parte, no es la acumulación de datos, sino la capacidad de discernir la verdad oculta en el tejido de la vida, de escuchar la voz de tu intuición que te guía a través de las tinieblas. Es el susurro del oráculo interior, esa biblioteca akáshica personal donde se guardan todas tus verdades y potencialidades. Es el oro alquímico que emerge del plomo de la contención, pero ahora transformado en la brújula, inmutable que te orienta hacia tu destino. En cultivar esta confianza interior, es la verdadera alquimia del ser. Requiere de una introspección radical, de confrontar tus sombras y reconocer la luz inagotable que reside en tu núcleo. No te fíes de los espejismos de la validación externa, pues te dejarán a la deriva. Mira hacia adentro, a ese vasto océano de fortaleza y conocimiento que eres. Cuando tu confianza es inquebrantable, no hay desafío que no puedas afrontar, no hay puerta que no se abra, no hay camino que no se revele ante ti. Esta fuerza no solo te protege de las tormentas externas, sino que te empodera para navegar por ellas, para danzar con los vientos del cambio. Es el fundamento sobre el cual puedes empezar a edificar la realidad que anhelas. Pero ¿cómo se manifiesta esta certeza interior en el tapiz de la existencia? ¿Cómo se traduce esta sabiduría en la orquestación consciente de tu destino? Esa es la siguiente fase de nuestra travesía. La conexión entre la confianza inquebrantable y el arte de la manifestación deliberada. Un misterio que solo se revela a quienes han dominado la primera etapa de la transmutación interna. Ahora, adentrémonos en el crisol donde esa confianza se forja y la manifestación se materializa en el eterno ahora. Muchos persiguen la plenitud, como si fuera un horizonte inalcanzable, una promesa del mañana, un tesoro oculto en los pliegues de un futuro incierto. Pero os digo, con la certeza de quien ha descifrado los códices ancestrales, que la única verdad, la única potencia real, reside en este instante. El que palpita en vuestras venas ahora mismo. El pasado es un eco disipado, un archivo de experiencias inertes que, si no se procesan, se convierten en cadenas que arrastran el alma. El futuro, por su parte, es una quimera tejida con hilos de deseo y temor, un espejismo que se desvanece al intentar asirlo. Ambos son dominios de la mente, construcciones ilusorias que nos secuestran del único punto de poder en el presente. Los antiguos maestros del sendero del despertar, desde los ascetas védicos hasta los guardianes de los templos órficos, siempre proclamaron la misma verdad. En el tiempo lineal, es una prisión forjada por la percepción limitada. El verdadero tiempo es el kairos, el momento oportuno, el ahora eterno, donde la conciencia se funde con la existencia, sin las distorsiones de Cronos. La sucesión mecánica, imaginen el alma como un diamante. Si sus facetas están cubiertas por el polvo del arrepentimiento pasado, o la ansiedad futura, su luz intrínseca no puede irradiar. La alquimia de la presencia, mis aprendices, es el acto de pulir cada faceta de ese diamante en el instante, limpiando el velo de la ilusión temporal. Es en este espacio, el nunc stans, o el tiempo detenido del que hablaban los neoplatónicos, donde la conciencia se vuelve un faro, no una vela parpadeante. El texto sagrado del libro de las iluminaciones perpetuas, un manuscrito susurrado entre los adeptos de Alejandría y oculto a las miradas profanas durante milenios, revela que aquel que domina el aliento en el ahora, domina el universo en su potencial infinito. Esta no es una metáfora trivial. El aliento, el prana, el chi, es la manifestación más palpable de la vida en el presente. Al anclar nuestra conciencia en la respiración, en la sensación de este instante, comenzamos a desmantelar las fortalezas mentales que nos encadenan a lo que fue o a lo que podría ser, a vivir en el ahora.
no es una pasividad, es la acción más radical y potente. Es el campo de batalla donde la confianza interior se despliega y la intención se planta como una semilla en tierra fértil. La felicidad no es una meta en el horizonte, sino la cualidad inherente del ser, que se libera de las cargas del tiempo. La plenitud no se alcanza. Se descubre en la conciencia total de este único momento real. Es la fusión de vuestro ser con el todo, el reconocimiento de que la gran obra no es un evento futuro, sino el despliegue ininterrumpido del cosmos a través de vosotros. Aquí y ahora, para el buscador que anhela la manifestación, comprender. Esto es la clave maestra. ¿Cómo puede florecer una semilla si la mente del jardinero está perpetuamente divagando entre los jardines ya marchitos del ayer o los hipotéticos huertos del mañana? El milagro de la creación consciente sucede solo en la presencia absoluta, en la aceptación plena de lo que es, para transformarlo en lo que debe ser. Esto nos lleva a una revelación aún más profunda. El ahora no es solo el escenario de la manifestación, sino el velo entre mundos. Cuando la conciencia se ancla en este punto de la eternidad, las fronteras entre lo visible y lo invisible se diluyen. Es entonces cuando la percepción se afina y los susurros del universo, antes inaudibles, comienzan a resonar con claridad cristalina. ¿Qué realidades se despliegan cuando el velo del tiempo es descorrido? Y cómo esta nueva percepción moldea no solo nuestra realidad interna, sino el tejido mismo de nuestra existencia. Esta es la puerta a la siguiente revelación al descorrer. El velo de la hora, no solo percibís realidades ocultas, os convertís en el arquitecto consciente de vuestro propio universo. Cada pensamiento, cada intención anclada en la plenitud del presente, es una pincelada en el lienzo de la manifestación. La alquimia interior no es la transmutación del plomo en oro físico, sino la elevación de la conciencia mundana al oro puro de la iluminación. Es comprender que el tiempo, tal como lo conocemos, es una ilusión tejida por la mente lineal, y que la verdadera existencia se halla en el punto cero de la eternidad, donde pasado y futuro se disuelven en un infinito ahora. ¿Habéis vislumbrado el secreto de los sabios, la clave que descifra los pergaminos más antiguos? La verdad no está fuera, sino en la profundidad insondable de vuestro propio ser. Al uniros con este instante perpetuo, os hacéis uno con el motor primigenio de la creación, la fuente inagotable de toda posibilidad. La gran obra no es un camino a recorrer, sino un estado del ser a reconocer. Ahora que las brumas del engaño se disipan y el resplandor de vuestra esencia comienza a emerger, ¿qué fragmento de la verdad ancestral resonará más profundamente en vuestro espíritu, impulsándoos a desvelar vuestra propia divinidad? Este viaje no ha hecho más que comenzar. Si estas palabras han encendido una chispa en vuestro corazón, si la resonancia de estas verdades os llama a una senda, Mayo Ere, os invito a que compartáis este conocimiento con aquellos cuyas almas también buscan la luz. Suscribíos a este canal. Uniros a nuestra hermandad de buscadores de la verdad, para que juntos desentrañemos los siguientes misterios que aguardan, y forjemos una cadena inquebrantable de conciencia. Y para aquellos que os atrevéis a cruzar el próximo umbral, os convoco a una nueva inmersión. En nuestro siguiente encuentro, exploraremos los espejos de la percepción, como vuestra realidad externa es un reflejo de vuestro universo interior, un portal que os conducirá a dominar vuestro entorno y manifestar el destino forjado por vuestra propia voluntad. La llave está en vuestras manos. ¿Estáis listos para abrir la próxima puerta?